El Señor y con sea su con ustedes. espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo En Señor. el capítulo 8, del versículo 22 al 35. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús, pues, lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no lo conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con claridad y seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces respondió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. El Evangelio del Señor. En este trozo del Evangelio encontramos 3 enseñanzas bellas, fáciles de comprender y para acrecentar nuestra vida de fe. La primera de ellos es cómo le presentan a Jesús un ciego de nacimiento, y cómo Jesús, como cuando Dios crea al hombre, que hace barro y le da el soplo, así Jesús lo aparta, lo lleva a un lugar y le impone las manos, y como que fuera un aprendiz, pero quiere darnos una enseñanza. Quiere que el mismo hombre vaya descubriendo. Asimismo, nosotros en la vida de la conversión vayamos encontrándonos poco a poco con ese Creador que nos ilumina, que nos cambia, que nos transforma y nos lleva a ser diferente, que nos hace personas nuevas. Pero solamente en el Señor podemos ser sanados y podemos ver con claridad. La segunda parte es Jesús, mientras va con ellos, con los discípulos por el camino, va a preguntar a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Que han visto milagros, multiplicación de panes, sanaciones. ¿Quién soy yo? Ellos van a decir Elías, Jeremías, Juan, pero en definitiva, ¿quién soy yo para ustedes? En ese momento callan. Es mucho más fácil hablar de otros, pero no hablar de lo que uno es y de lo que uno vive. Entonces Pedro toma la palabra, se adelanta al grupo y va a decir: tú eres el Mesías, Señor, el Hijo de Dios, el enviado. Cristo reconoce en Pedro cómo Dios le ha iluminado. No es sabiduría de hombre, no es que él sea más inteligente que los otros o sepa más, sino porque Dios así lo ha querido y en la libertad de Dios le ha permitido que Pedro conozca. Pero al mismo tiempo, Jesús va a comenzar a hacer ver cómo él va a padecer. Va a cargar la cruz, será condenado, rechazado, expulsado. Y en ese momento reacciona Pedro. El Pedro natural, el tal y como es Pedro, no ese Pedro que habló por la unción del Espíritu Santo, sino el Pedro desde la parte humana,
iba a decir Pedro, no, Señor, usted no puede padecer eso, no puede sufrir. Usted, eso es inconcebible. Esa es la tercera enseñanza. Y Jesús va a decir, te me apartas de mi vista, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Eso en muchas iglesias, o sobre todo algunas veces, no se hace referencia a ese Pedro, sino al Pedro de las llaves, al Pedro del poder. Y se nos olvida ese Pedro que Jesús lo apartó porque no pensaba plenamente como Dios manda, sino como los hombres. Necesitamos aprender a llevarnos del Espíritu de Dios y que sea la mano de Dios la que nos conduce y nos lleve a su presencia y nos dé la libertad para que no le tengamos miedo a la cruz ni a la pasión, sino saber que la pasión trae salvación. Amén.